y de las partes. El juicio contra el fiscal general del Estado va a quedar visto para sentencia después de una jornada en la que ayer vimos confrontados los argumentos de la Guardia Civil y los del acusado, los del fiscal general del Estado. Irma. Sí, eso es. Fue una jornada intensa, marcada también por esas declaraciones de los agentes de la UCO, en la que tuvo especial relevancia la declaración del teniente coronel Antonio Balas. En esas declaraciones ellos dijeron que el fiscal general del Estado tenía un dominio absoluto de la información y que llegaron a la conclusión de que solo él podía ser el filtrador, porque teniendo en cuenta que para ellos la primera filtración que se produce es cerca de la medianoche en la cadena SER, dicen que el expediente y la denuncia solo estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y que solo se filtra cuando llega a Fortuny, y que eso, según Balas, vendría a confirmar un modus operandi de que la Fiscalía recababa información para después filtrarla. No incluyen en ese correo, en ese informe, la noticia de la Sexta, de los compañeros de La Sexta, que publicaron antes la información de ese correo del 2 de febrero, porque dicen que no tiene correlación con los mensajes que se encontraron en el móvil de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, y que es con los que se construyó ese informe, que ha sido uno de los indicios relevantes para sentar al fiscal general en el banquillo. Por eso dicen que no lo incluyeron. También hablaron del borrado del teléfono móvil del fiscal. Dicen que no pueden asegurar, que lo único que pueden acreditar es que no había mensajes antes del 16 de octubre de 2024, que es cuando se abre la causa penal. Y eso, unido a otras conclusiones, les llevan a pensar que hubo un borrado, pero tampoco pueden asegurar si lo que hubo fue un borrado de mensajes o si lo que hubo fue un vaciado de los chats. Bueno, lo cierto es que la jornada de ayer, vamos a comenzar hablando primero de la declaración de los agentes de la UCO y luego vamos a abordar la declaración del fiscal general del Estado, pero deja, por todo lo que pudimos escuchar, algunas dudas según planteó la defensa del fiscal general del Estado, ¿no? La primera de ellas, ¿cómo es posible que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, solo intentase buscar pruebas contra el fiscal general del Estado cuando a ese email del novio de Ayuso accedieron, decían, más de 600 personas, Mateo? Bueno, la tesis de la defensa que ejerce la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que ya sabéis que en este procedimiento no acusa, efectivamente es que la UCO partía ya de la premisa de que el dominio de la filtración, de la autoría de la filtración o de la orden de la filtración. Este es un elemento nuevo que introducirán probablemente hoy las acusaciones en sus informes de conclusiones. Partía de la Fiscalía General y que después de haber valorado la posible, digamos, autoría de diversas personas, llegan a la conclusión de que solo pudo salir del despacho del fiscal general del Estado. Claro, esto lo plasman en informes, y es que ese informe, Silvia, fue clave fundamental, sobre todo el de Pilar Rodríguez, que es el famoso informe en el que ya ven una preeminencia de García Ortiz en la autoría de la filtración, porque evidentemente el informe de García Ortiz sobre los elementos, digamos, indicieros que no pudieron, recuperar, véase los mensajes o los correos, ese informe de Pilar Rodríguez ya apunta directamente a García Ortiz, y es que este informe le sirve al juez Hurtado básicamente para procesar al fiscal general y después a la sala de apelaciones por 2 votos a 1 para considerar que la tesis del juez instructor era cierta y para sentarlo ahora en el banquillo, con lo cual la testifical o la pericial ayer de los agentes de la UCO para las defensas era fundamental, porque había que desmontar, digamos, las lagunas que tenían esos informes. Las lagunas sobre todo referidas, como habéis dicho, a que dejaron fuera de su tesis de trabajo, pues que ese correo había sido recibido previamente por más de 400 fiscales o incluso componentes de la Abogacía del Estado. Eso en primer lugar. Y posteriormente, es que el informe de la UCO, como te digo, solo se centró en García Ortiz y solo tenían esa hipótesis, no había ninguna otra, con lo cual, para las defensas ayer, por ejemplo, era muy relevante también el hecho de que dejara fuera algunos mensajes de los periodistas que aquí en el Tribunal Supremo en su declaración han dicho claramente que tuvieron acceso al contenido del correo de 2 de febrero de 2024 que incrimina a García Ortiz, tuvieron acceso, como digo, mucho antes que tuviera acceso el fiscal general según el auto de procesamiento. ¿Te llama la atención cómo se ha llevado a cabo esta investigación por parte de la Guardia Civil, José Antonio? Bueno, vamos a ver, la Guardia Civil interviene por orden de Hurtado, no interviene espontáneamente. Es Hurtado el que ordena algo insólito y gravísimo que yo como fiscal me avergüenza, que es que entren en la Fiscalía General del Estado como si se tratase de una guarida
de narcotraficantes o de terroristas. Esto ha tenido repercusión internacional, es que la gente no lo sabe, porque claro, un señor de fuera lee, entra la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado. Oiga, algo gravísimo está pasando, pero repito, la orden la reciben del señor Hurtado, que es el causante de esta gravísima y desproporcionada decisión. Una vez dentro, yo creo que, no había nada que investigar, porque el propio fiscal general, cuando pone en marcha la redacción de la nota, en la noche del 13 de marzo, hombre, no le queda más remedio. Yo estaba en la Secretaría Técnica 3 años y sé cómo funciona. Entonces, pues tú coges ese día, llamas, empiezas primero a la fiscal provincial, que es la que tiene todos los datos, a la Secretaría Técnica, que para eso está, para ayudarte, y entre todos redactan la nota. La UCO lo único que constata, en un adjetivo que después eleva a la enésima Hurtado, dice la actitud o actividad preeminente del fiscal. Oiga, pues ya lo sabíamos y lo confesó él, que llamó a todos para redactar la nota. Pues en cambio ya Hurtado, que en una segunda muestra de la tendenciosidad de su investigación, dice que la actividad fue frenética. Los calificativos no son inocentes, ¿eh? Se transforma de preeminente en frenética. Pero bueno, y la UCO concluye pues algo elemental, que tuvo efectivamente una actividad y que claro no puede determinar si él lo filtró porque el teléfono no existía. Hombre, si consideramos como posibles filtradores a los funcionarios en general, la verdad que la UCO estaría desbordada. Si los concentramos en 3, 4, 5 o 6 fiscales, o que se ha olvidado la gente, que ya estaba en manos del decanato de la Fiscalía de la Plaza de Castilla, que allí también hay funcionarios que pudieron tener acceso y que además pues se había repartido al juzgado número 19, otro campo de investigación también. O sea, esto es algo que yo no me explico. Tengo aquí el documento que dicen que es el objeto del delito, del crimen, y por más que lo he leído, y lo he leído muchas veces, aquí no hay delito, no hay revelación de secretos, y la conformidad, tal como está regulada, si queréis, pues os lo preciso más, no es secreta. Es decir, cuando se llega a un pacto con la Fiscalía para reconocer, en este caso, 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental, ¿eso no se considera ya un secreto, José? Eso no es secreto, y si no, que le pregunten a Shakira, a Messi, a Piqué, a Ancelotti, a Ana Duato, a Imanol. Todos dijeron que su pretensión, que es lo que hace cualquier profesional, y el señor Neira demuestra que es un buen profesional, lo primero que hace en un delito de esta naturaleza es buscar una conformidad. ¿Y por qué? Según los datos de la agencia tributaria, ese año se hicieron 26.000 inspecciones, no una ni dos. Se elevaron a la Fiscalía de la Abogacía del Estado 160, porque superaban los 120.000 euros. Está establecido, es obligatorio que la agencia lo haga, es obligatorio que la Fiscalía lo judicialice, es decir, lo envíe, porque no hay nada que investigar. Hay que tener en cuenta que ha estado 1 año y medio peleando su asesor fiscal con la inspectora, era una inspectora, y bueno, pues llegó a lo que se llegó. El señor Neira, como buen profesional, dice, aquí no hay nada que hacer, vamos a buscar una conformidad, y eso es todo, nada más. Hay otro detalle llamativo, Mateo, a la hora de la declaración de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Los guardias civiles, cada agente declaró uno por uno. Los que participaron en el registro dieron todos los detalles, hasta que tuvieron que declarar los 3 agentes que redactaron el informe. 3 agentes a los que el Tribunal Supremo decide escuchar a la vez, no uno por uno. De tal manera que en esa situación era imposible determinar si había contradicciones entre los 3 agentes al mando de la redacción de ese informe. Y de hecho llegó a provocar un receso, porque la defensa de García Ortiz tenía previsto tomarles declaración o interrogarles a cada uno de ellos por separado. Es el juez el que decide que tienen que declarar los 3 juntos.
Y no solo eso, Silvia, es que ya nos habían advertido que habían pedido no revelar su imagen, algo que consiguieron, solo escuchamos el audio, y creo que hay que darle contexto al teniente coronel Antonio Balas para saber quién es. El teniente coronel Antonio Balas es el jefe del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Él debe investigar, o su departamento suele investigar, delitos económicos y casos de corrupción. Es el investigador policial jefe del caso Koldo o del caso Ábalos Cerdán aquí en el Tribunal Supremo. Y la pregunta es, ¿cómo el grupo del teniente coronel Antonio Balas dirigió el informe del caso del fiscal general del Estado, cuando no estamos hablando de que hubiera cometido ningún delito económico ni ningún delito relacionado con la corrupción? Básicamente, lo que se hizo en el despacho era pues una investigación desde el punto de vista de evidencias telemáticas, de delitos tecnológicos. Eso, por una parte, eso lo decidió en su momento el juez Hurtado en instrucción. Llamó mucho la atención eso, cómo fue el grupo de Balas y no otro grupo el que dirigió esa instrucción policial. Entonces, claro, llegan ayer al juicio y ellos habían pedido previamente al presidente del tribunal, efectivamente, ocultar su imagen, porque precisamente están involucrados en investigaciones tan relevantes y con tantas, consecuencias políticas como es el caso Koldo. Y ya nos lo habían anticipado que iba a ocurrir eso. Y al final, efectivamente, cuando hablaba uno de los, policías, uno de los agentes de la UCO, había que distinguir claramente quién era el instructor y quién eran los dos, agentes que le apoyaron en ese informe. Pero es que hay más. El registro de la UCO, Mateo, en las dependencias de la Fiscalía General del Estado, al fiscal general del Estado, podría llegar a suponer la nulidad del proceso, porque el juez Hurtado ordena a la UCO que entren a registrar el despacho del fiscal general del Estado y que se lleven toda la información en una horquilla temporal de 7 meses. 7 meses, atención, desde el 8 de marzo de 2024 hasta finales de octubre, que es cuando tiene lugar el registro. La UCO llega y en vez de llevarse esos 7 meses, se lo lleva todo, Mateo. Todo. Se lo lleva todo, Silvia, se lo lleva todo, y en las cuestiones previas del juicio, la primera sesión, en este caso la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, puso el especial empeño en declarar nulo esa entrada y registro, precisamente por el espacio temporal que le había habilitado el juez Hurtado a los agentes de la UCO. Ojo, después Hurtado, asumiendo que se había extendido en el tiempo, acotó, le dijo a los agentes en una resolución motivada: el espacio temporal que os dije, vamos a limitarlo, vamos a acotarlo solo a la franja, temporal donde se pudo producir la filtración. O sea, él mismo reconoce en un auto posterior a esa habilitación a los agentes de la UCO que se había equivocado, y por ahí es donde la defensa, la Abogacía del Estado, en cuestiones preliminares, en cuestiones previas del juicio, pidió una nulidad, y es algo que tendrá que valorar el tribunal a la hora de deliberar la sentencia. Claro, pero lo más llamativo, Mateo, es que cuando ayer le pregunta a la defensa de García Ortiz a la UCO: oigan, ustedes cuando les piden que hagan un registro y se llevan 7 meses de información, se lo llevan todo, le pedirían permiso al juez. No lo recuerdo. Claro. Pero prueba documental no hay, le dijeron a la UCO. No, prueba documental no hay. Entonces, ¿recibieron permiso? No lo recuerdo. Nunca escuchamos tantas veces decir no me acuerdo ante el tribunal. Efectivamente, llamó mucho la atención cómo ellos, cuando hacen ese registro, nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, que él mismo dijo ayer que fue lo que, más daño personal y profesional le dejó, ¿no?, de este procedimiento, ¿no?, el hecho de que registraran su despacho, lo lógico es que llevaran delante el auto que habilitaba esa autorización de registro, pero las dudas que dejaron ayer entrever en la testifical o en la pericial que realizaron, pues también nos dejó un poco, a nosotros con la duda de: no tenían delante el auto que les habilitaba a esa franja o a llevarse determinados dispositivos. Recuerda que en el despacho del fiscal general se llevaron 2 teléfonos móviles, se llevaron información del ordenador personal, de una tablet y abundantes USBs. Es verdad que después la prueba, el volcado de las mismas evidencias, no arrojó resultados porque se habían borrado. Pero es verdad que hasta a ellos les sorprendió, la falta, de limitación de lo que tenían que intervenir en el despacho del fiscal general. Esperen, que hay una cosa más. Resulta que la UCO presentó como una prueba inculpatoria una conversación de WhatsApp que ellos mismos recortaron y cercenaron. Decían que por proteger a quienes estaban allí. Ayer la defensa de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, completa
esa conversación que cercenó la UCO. Y claro, el sentido es absolutamente distinto. Vamos a hacer un examen de otra inferencia sobre WhatsApps que han hecho los peritos. Ustedes reflejan ahí o reproducen 3 WhatsApps entre don Diego Villafañe y doña Pilar Rodríguez. Uno de ellos dice: don Diego, jaja, ¿cómo eres? Tú cuídate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. Doña María Pilar contesta: ahí en qué estaréis pensando, y Diego Villafañe contesta: todo bueno. De ahí deducen que pudiera parecer que tendrían algún plan profesional para la fiscal jefe provincial. Me gustaría, por favor, que se exhibiese ahora. Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. Ánimo y cuídate mucho, que te necesitamos a tope. Un besazo. Y dice doña Pilar: el láser no impide trabajar. Y le contesta don Diego: jaja, ¿cómo eres? Tú cuídate mucho, que ya te digo. ¿Le parece que están hablando de los planes profesionales de doña Pilar? Claro que sí. Nosotros no hemos puesto lo otro, y ya lo dije, y ya lo comenté, por una cuestión de privacidad. Bueno, les explicamos un poquito. La conversación que la UCO plantea infiere que es: oye, si tú haces esto se te va a premiar profesionalmente. Realmente de lo que va es de: cuídate mucho porque te vas a someter a una intervención médica y después te necesitamos a tope. ¿Qué nivel de gravedad tiene el hecho de que se haya cercenado esa conversación de tal manera que lo que infiere la Guardia Civil es lo contrario de lo que sucede? Bueno, yo creo que, como se dijo en las cuestiones previas, la sala va a declarar nulo el registro, porque además no aporta nada, ni válido ni nulo, no aporta nada. Por tanto, lo va a declarar nulo porque es algo absolutamente desproporcionado y además temerario, irreflexivo y ordenado por una persona que no sabe medir la gravedad institucional de la decisión que ha tomado. Pero bueno, como eso va a desaparecer, a mí efectivamente estos comunicados, que por cierto, lo que le costó la carrera a Garzón, y eso no se ha dicho, es absolutamente injusto, porque Garzón en el auto dice: elimine todo aquello que no sea de interés para la investigación. Y aquí parece que no le han dicho nada. Dice: bueno, según mi criterio, yo elimino una cosa, tú eliminas otra. No, es el juez el que tiene que decir. Mire usted, elimine toda mención a asuntos que no tienen nada que ver con el llamado filtrado del documento que, como decía Calderón de la Barca en una obra, es un secreto a voces cuando ya se divulga, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, claro, al cercenar esa conversación, claro, lo que se consigue es un sentido distinto que la UCO interpreta de otra manera, y de repente una conversación normal de: oye, mira, mejórate que te vas a someter a una intervención de láser y tal, va, que todo va bien y te necesitamos a tope después para que trabajes más, se infiere por parte de la UCO, atención, como: si tú haces esto yo luego te premio. Yo creo que nos estamos desviando del fondo de la cuestión. Se le está acusando de un delito de revelación de secretos. Indebidamente, porque, bueno, esto no es una clase de derecho. Y yo voy a revelar un secreto en directo, vais a tener el privilegio. Hombre, que hay jueces viendo el programa también. Bueno, pues pone aquí: Maxwell Cremona Ingeniería, en adelante Maxwell. Administrador único Alberto González Amador. Este es lo que dicen que se ha revelado. Bueno, pues cualquiera de nosotros, al terminar, va a la web del registro mercantil y puede averiguar sin ningún secreto que el administrador único es Alberto González Amador, y además figura el documento nacional de identidad. O sea que esto no es secreto, ya, por un lado. En segundo lugar, el contenido, le dicen, es que vamos a la parte política. Isabel Díaz Ayuso dijo que era una inspección salvaje, dijo que era un ataque directo contra ella por parte del gobierno. Hombre, el fiscal general, este documento es de 2 de febrero y el fiscal interviene por primera vez, y estoy en condiciones de afirmarlo rotundamente, el 13 a las 21 horas, cuando le llega la noticia de que El Mundo Digital va a publicar esa noche. Están llamando bulos, no, es una calumnia. Es que, claro, nos hemos comido la mitad del relato.
Dice, es la Fiscalía la que ofrece una conformidad. Yo estoy en la Secretaría Técnica, nos partiríamos de risa. Ayer lo calificó, no sé quién, de extravagante. Dijo, bueno, mira, esto es una idiotez. Pero claro, cuando añades que se frustra la conformidad por órdenes de arriba, le estás acusando de un delito de prevaricación, le estás calumniando. ¿Cómo no voy yo a salir, si soy fiscal general del Estado, a desmentir eso? Pone en marcha a la fiscal provincial, a la Secretaría Técnica y a todo el mundo para hacer una nota que, según el Supremo, no es delictiva. 8 puntos. No, lo dice el Supremo, no lo digo yo. Y además, todo empieza con una querella de Alberto González Amador contra Pilar Rodríguez por haber hecho la nota. Y no, mire usted, es que eso no es objeto delictivo, lo dice. Y después, por otro lado, pues incuestionablemente, yo no sé, y esto sería un dato que quizá a algunos les parezca irrelevante, yo no tenía ni idea de quién era este tal Alberto Amador. Y el fiscal general del Estado tampoco. Se conoce un poco antes, y vamos a la declaración que se ha omitido y que es importantísima, de Julián Salto, que fue rotundo. Dijo, mire, yo conecté con Neira, hablé con él, estoy dispuesto a una conformidad, pero no tenía, se entera a posteriori que no sé quién sería. Alguien dice, este es el novio de la señora Ayuso, y por eso se organiza todo. Y después, y permíteme, ya con esto termino, las conformidades no son secreto. Esto es una importación que hemos hecho, como muchas otras, del sistema anglosajón, del Pli Berghain, que lo vemos. Aquí conocemos más el sistema anglosajón por los telefilms que el sistema español por la opacidad, porque no se televisa, ni se hace telefilms. Y entonces, esto es una conversación entre el abogado y el fiscal. Yo escribí hace tiempo sobre eso. En Nueva York hubo un fiscal que rebajó de 30 a 2 años la conformidad. Y es peligrosísima. El Tribunal Supremo alemán ha dicho, cuidado con la conformidad. Pero bueno, la conformidad no es secreta. El protocolo de 2009 dice que solamente en el caso de que la conformidad se produzca en el momento de comenzar el juicio oral, porque la conformidad tiene que aprobar un juez, si no, no vale para nada. Si no lo aprueba el juez, no vale para nada. Entonces, en ese momento, esa conversación, que yo la he tenido una vez por un asunto de automóvil, tiene que ser confidencial. Pero no fue confidencial porque no se apartó nadie de esto y era una tontería. Por tanto, estamos construyendo esto sobre unas bases verdaderamente, débiles y que no tiene, y que la cosa es muy grave.